Una vez más, el secreto de Necochea, como tantas veces, aunque a veces nos cuesta de un tiempo a otro. Primero agradecerles a nuestros suscriptores y aquellos que por ahí no se animan a darnos comentarios, pero bajo otras redes sí nos mandan mensajes sobre los temas que tocamos. Y hay un tema que hace tiempo venimos haciendo mención, el tema de la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida. Y si tenemos nociones de cómo está nuestro país a futuro. Digo, porque son varios factores que están interviniendo últimamente. Y también si la salud, la forma de las políticas nacionales, provinciales afecta en cuanto a una esperanza de vida mayor en nuestro país. Claro, uno tiene parámetros y los parámetros son a veces a nivel mundial donde está claro que se está experimentando un crecimiento innotable realmente en los últimos siglos, por supuesto, de la cantidad de años o esperanza de vida que tenemos. Claro, cuando uno toma en cuenta que en otros años, en otras épocas, como fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la esperanza de vida era 32, 33 años. Cuando nos estamos llegando a la actualidad, ya hemos duplicado y estamos en 73 años de esperanza de vida o la mortalidad. Pero en los últimos 150 años podemos decir entonces que se duplicó la esperanza de vida, tomando nota precisamente de nuestro país, y sí, de 32 superamos ampliamente esta cantidad de más del doble. Ahora, ¿a qué se debe este aumento? ¿Es una cuestión exclusivamente nuestra o la esperanza de vida es una estimación puramente estadística, donde se toma en cuenta las tasas de mortalidad observadas año a año, por supuesto, o hay factores que inciden en esto, como también hay que tener en cuenta, ni más ni menos que la esperanza de vida como consecuencia de la tasa de mortalidad observadas en años determinados, que han predecido a veces cuánto vivió una persona en determinadas épocas, cómo fue el factor social, sanitario, que hizo que esa población mejorara circunstancialmente. También, y no hay que descartarse, por supuesto, los avances en la medicina, los médicos, mayor acceso a los servicios de salud, donde el agua potable, que aún todavía hay áreas que estamos complicados con el agua potable, pero que genera sí o sí una mejor calidad de vida, la urbanización, son claves en muchos aspectos de este aumento sostenido. Incluso, y esto lo hemos vivido no hace mucho, cuando suceden pandemias como el COVID-19, a pesar de estos supuestos retrocesos, pero que terminan siendo temporales y que no logran revertir ni siquiera la tendencia general al aumento en cuanto a la esperanza de vida. En el 2023, en la Argentina, o sea, hace poco, menos de 2 años, alcanzó una esperanza de vida de 77 años, ubicándose, y esto sorprende a veces, de encima del promedio mundial, que está en 73.3. Incluso América Latina y Caribe, 75.6. Pero por debajo de otros países que tienen mayores ingresos, que en muchos casos superan los 80.1 años. Todas estadísticas a nivel mundial que nos demuestran que no estamos mal ubicados. Es más, ocupamos el puesto 79 entre 217 países. En la región estamos 14 sobre 42. Pero eso sí, sorprende a veces cuando vemos que estamos detrás de Chile, detrás de Uruguay, incluso de Costa Rica. Aunque sí, por encima de Brasil, México, Bolivia y Paraguay. ¿Esto nos da esperanza o no hacia futuro?
esperanza de vida en la Argentina es mayor, va evolucionando positivamente. En 1870, como decíamos al principio, era de apenas 32 años. Hoy, más de 77 años. Fue impulsada por una menor mortalidad infantil, por el mayor acceso a los tratamientos médicos, por más personal en salud. Recordemos que esto era un factor fundamental, y una infraestructura sanitaria más desarrollada. Y eso que nos quejamos de la salud, pero en el conjunto o con el correr del tiempo nos estamos dando cuenta que los factores están incidiendo y positivamente. Por ejemplo, en forma lineal, la pandemia impactó temporalmente, provocando una caída entre el 2020 y el 2022, pero aunque los niveles ya fueron recuperados automáticamente en el 2023. Es decir, que la esperanza de vida en Argentina es significativa, avanzamos más rápido que en otros lugares. En el país sumamos 45 años de vida más entre 1870 y el 2023. Claro, si nos comparamos con Chile, que agregaron 60 años más de vida, España incluso 54 años más de vida, Corea del Sur 59, y uno de los que generan el boom, China, que aumentó 53 años de vida a toda una población que supera ampliamente los 1.200 millones. Argentina, en el puesto 18 en 1913 al 44 en el 2023, según el análisis a largo plazo que abarca a 115 países donde se toman los datos históricos. En el ranking se registraron entre 1950 y 1965 las principales caídas, pero nuevamente desde el 2005 en adelante. Pero hay otro factor y nos preguntamos, ¿quién vive más, las mujeres o los hombres? ¿Hay diferencia? ¿Hay distintos años de vida? Todos decimos sí, es verdad. Las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres. De 80 años la mujer a 75 los hombres de promedio. Esta diferencia también se observa a nivel global y se explica con una menor mortalidad femenina en todas las etapas de la vida. Desde el nacimiento, las niñas tienen mayor sobrevida que el hombre. Durante la juventud es cuando más se nota. Los varones tienen mayor riesgo de muerte, quizás por hechos de violencia, quizás por accidentes en general. En la adultez, sin embargo, o la vejez, si querés decirlo de alguna manera, las enfermedades crónicas y los hábitos, bueno, el tabaquismo, por ejemplo, o incluso el consumo de alcohol, inciden más desde hace muchos años en los hombres que en las mujeres. En el siglo XX, la brecha fue en aumento. Llegamos a superar a 7 años en 1975, pero en las últimas décadas comenzó a reducirse, porque se afectaron por varios factores desproporcionadamente los hombres con el consumo del tabaco, incluso hasta de los homicidios. Ahora nos preguntamos, ¿las provincias? ¿Cuál es la provincia de mayor esperanza de vida en Argentina? ¿Es la nuestra, la provincia de Buenos Aires? No, Neuquén. Como la provincia argentina con el mayor esperanza de vida, donde las mujeres viven 82.8 años y los hombres alcanzan ya al 76,39, según el Ministerio de Salud neuquino. Ahora, ¿qué desafío trae esto de más años de vida? El aumento de la esperanza de la vida es una señal positiva, creo que todos estamos de acuerdo, pero genera desarrollo, impone nuevas demandas de políticas públicas, preguntas que nos debemos hacer hacia futuro o ya de inmediato. Entre ellas, la necesidad de contar con algo que lo escuchamos todos los días, las jubilaciones.
El sistema previsional, ¿es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Cómo será en los próximos años? Ya, inmediatamente. Y hay que asegurar el acceso a los servicios de salud para personas mayores, con mayor razón, y adaptar incluso las infraestructuras y los cuidados a una sociedad que debemos reconocerlo, envejece. La sociedad envejece. Además, sostener esta tendencia dependerá de muchos factores, pero quizás el de la inversión pública en salud sería uno de los elementos fundamentales. La prevención de enfermedades crónicas es otro de los factores de mayor incidencia, pero a su vez genera la reducción de la desigualdad. Y no hay que dejar de lado el tema educativo. ¿Para qué? Para los hábitos saludables, que muchos de estos estamos viendo últimamente. Ya hay y se nota un cambio en el hábito de consumo. Ya consumimos más o en forma más saludable que antes. Algunos discutirán este tema, pero estamos llegando ya a un nivel por debajo de muchos países del mundo, pero muy bien ubicados. Volvemos a decirlo, ya la esperanza de vida es de 77.3 años en la Argentina. Y vamos en la tendencia hacia los 80 años. Suscríbete y opiná.